analizamos la situación actual, entendemos cuál es el flujo de fondos y el stock, ¿no? El flujo de fondos es entrada y salida de dinero. El flujo, como les decía, es los ingresos activos, pasivos, egresos, deudas, excedentes, y el stock es el patrimonio neto, ¿no? Inmuebles, muebles, inversiones, efectivo. Lo que muchas veces vemos es que las personas esperan a tener un determinado stock para empezar a invertir, ¿no? Y lo que hay que hacer es empezar desde lo que tenemos, ¿no? Desde lo que podemos generar por mes, no esperar a esa instancia para abrir una cuenta de inversión. Nos vamos a ir metiendo en los objetivos. Cuando hablamos de objetivos financieros, tenemos objetivos que en común pueden ser las vacaciones, comprar un auto, una casa propia, formar una familia, ¿sí? Son objetivos bien manifiestos, ¿sí? Seguramente tendrán distintos objetivos, pero estos son los que tenemos generalmente en común, ¿no? Y acá es donde nos empezamos a meter y estaría bueno que analicemos qué tipo de objetivos tenemos cada uno, ¿no? Cuando hablamos de objetivos financieros, tenemos una línea de tiempo donde, por definición, nacemos, empezamos a trabajar, algunos empezarán a los 18, 19, 20 años, me gustaría que me vayan acompañando en esta línea de tiempo a hoy, y en algún momento vamos a dejar de trabajar, ¿no? En algún momento vamos a pensar en ese retiro, en esa jubilación, en esa independencia, y en algún momento también nos vamos a ir, ¿no? Eso es lo que seguramente va a pasar y lo que vamos a trabajar y lo que trabajamos con nuestros clientes, ¿no? Entonces, trabajamos desde los 20 años, desde que empezamos a trabajar a hoy, esos objetivos urgentes, ¿no? Por medio de inversiones, el comprarse la casa, el auto, las vacaciones. Y desde hoy en adelante trabajamos lo que principalmente es el tiempo, ¿no? El tiempo a nuestro favor con distintas herramientas, ¿no? Para poder proyectar ese retiro, esa jubilación y esa independencia, ¿no? Eh, y también me permito decirles que podemos planificar la herencia, ¿no? Pero como no sabemos cuándo va a pasar ese momento, lo que hacemos es proteger a las personas con seguros de vida para blindar ese proyecto y poder subsanar la falta de tiempo, ¿no? Entonces, acá principalmente trabajamos tres áreas. ¿Qué pasa si vivimos mucho? ¿Qué pasa si vivimos poco? ¿Y qué pasa si perdemos la capacidad productiva? ¿No? Entonces, lo que vemos es que a quién no le gustaría tener una independencia financiera, ¿no? Alcanzar un determinado capital que empiece a trabajar por nosotros. ¿Y por qué muy pocos alcanzan esa independencia? Porque muy pocos cuantifican ese objetivo, qué capital hay que alcanzar para vivir de rentas, generan un plan y accionan con él, ¿no? De esta forma, siempre lo que vemos con Fede es que nos enseñan a diversificar, ¿no? Poner los huevos en distintas canastas, pero no nos enseñan a diversificar también en objetivos, para poner algo en lo urgente y también en lo importante, para cuando llegue ese momento que queremos de retiro, podamos tener esa independencia y que no sea una utopía, ¿no? Y que no se dilate en el tiempo. Entonces, lo que los invitamos es analizar cuáles son los objetivos urgentes que trabajamos más que nada con las inversiones y cuáles son los importantes, ¿no? Esos objetivos mucho más profundos que trabajamos con el tiempo. Bueno, entrando en los datos duros y el contexto argentino, nos preguntamos quién necesita este tipo de asesoramiento. Viendo los datos del año pasado, a diciembre de 2020, tenemos, analizando un poco los datos, tenemos una clase media alta y clase alta que fueron erosionando su poder adquisitivo, ¿no? Y acá es donde vemos el rol social que tenemos con Fede, ¿no? Vemos el compromiso y la necesidad de planificación financiera para nuestros clientes, ¿sí? Lo más fácil sería quién no necesita este tipo de asesoramiento, ¿no? Seguramente sean esas personas que ya hayan alcanzado esa independencia financiera tanto para ellos
como para sus familias. Bueno, siguiendo con los datos duros, nos vamos a meter en las inversiones. Bueno, hasta las restricciones de septiembre de 2019 teníamos 400.000 cuentas comitentes activas, ¿no? Y estas restricciones llegaron a buscar y generaron distintas oportunidades, ¿no? La gente, al tener restricciones de no poder comprar dólares, empezó a abrir cuentas en la bolsa para buscar refugio y poder comprar un dólar MEP, ¿no? Hoy tenemos una oportunidad, ¿no? Porque hay mucha gente que obviamente buscó ese refugio, pero comprar dólares es atesoramiento. Después tenemos que ver cómo generamos más dólares con ese ahorro, ¿no? Y también tenemos un sector que sigue buscando rentabilidad, liquidez y seguridad en plazos fijos, ¿no? Y los plazos fijos sabemos que están perdiendo mes a mes con la inflación, ¿no? Venimos de una inflación del 4.1 que fue en abril y plazos fijos que cerraron en el 3%. Entonces, de noviembre para acá, 2019, esta oportunidad llevó a que hoy tengamos 1,5 millones de cuentas comitentes abiertas, ¿no? Y después llegó también, obviamente, el boom del año pasado de los CDRs. Hoy tenemos un mercado de 200% más que el mercado de acciones de Argentina, ¿no? Hablando del mercado. Bueno, y cuando nos metemos en el mercado internacional, hablamos, seguramente escucharon del mercado canguro, todo o nada, ¿no? ¿Qué está pasando hoy, no? Nos preguntamos, ¿qué está pasando hoy con las acciones de afuera que hoy tenemos máximos históricos, ¿sí? Promovidas también por el sector tecnológico? Entendemos que esto es fácil de explicar de la emisión monetaria que hubo en el mundo por la pandemia, ¿no? Eso generó emisión, liquidez y mucho circulante, y inversores que buscaron refugio en estos tipos de activos. Creo que acá tenemos que analizar, y viendo que hoy estamos en estos máximos, analizar antecedentes. Por ejemplo, en agosto del 2000 tuvimos máximos y una caída de 2 años, ¿sí? Que después representó una recuperación de 5 años para tener máximos del 2007, ¿no? Fueron 7 años de recuperación. Entonces, acá los invitamos también a reflexionar en estos tipos de activos, ¿no? Entender la adversidad, el riesgo y la maduración del activo en la cartera de inversión. Ahí estoy viendo que llegaron unas preguntas, después vamos a responderlas. Sí, al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas para no cortar. Perfecto, vamos a seguir un poco también. Vimos las inversiones, vamos a ver también el ahorro, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en el tema de las jubilaciones? Hoy seguimos con el drama de las jubilaciones, ¿sí? Un problema de décadas, ¿sí? De más de 70 años, ¿sí? Hablamos que hoy tenemos un sistema previsional que está quebrado. Hoy tenemos 75% de los jubilados cobrando 23.000 pesos, la jubilación mínima, ¿no? Y como les decía, está quebrado en Argentina, pero también en el mundo está quebrado. En el mundo necesitamos, para que un sistema previsional funcione, necesitamos 3 que trabajan por 1 que no trabaja. Hoy en Argentina la relación es 1 a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen en otros países del mundo? Complementan el sistema previsional con un sistema previsional privado, ¿sí? Para poder solucionar esa problemática, ¿no? Donde el Estado no nos va a dar la calidad de vida que hoy tenemos. Bueno, siguiendo con ahorros, vemos estos 4 tipos de inversores, ¿no? Inversores de corto plazo, que invierten a días, meses, asumiendo una volatilidad, ¿sí? Volatilidades agresivas, ¿sí? Donde vemos tomas de ganancia, euforias, ¿sí? Y también tenemos inversores de años y décadas. Nosotros trabajamos en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Generamos riqueza en el tiempo, y eso es lo más importante, poder tener una cartera que no solo no tener una cartera que la pensemos nada más
a corto plazo, ¿no? Y querer ver rendimientos en meses o años. También pensamos en carteras maduras con el paso del tiempo. Bueno, metiéndonos en el tema de protección, otra de las problemáticas argentinas, creo que esto último, analizar, es lo más importante y lo que peor estamos hoy, ¿sí? Un mundo desarrollado, un país es grande por su sistema de protección, de seguros, ¿sí? El sistema de seguros, el mercado de seguros genera riqueza en el mundo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un sistema muy chico, un sistema de protección, de seguros muy chico, donde el 0,5% se destina a seguros de vida y solo el 3% del PBI a seguros patrimoniales, ¿no? Y acá vemos que por ahí protegemos y aseguramos todo lo que nos genera gastos, o sea, aseguramos a las cosas y no aseguramos a nosotros que generamos ingresos para pagar esos gastos, ¿no? ¿Es racional? ¿Es racional esto? Acá es donde tenemos que cada uno ponernos a pensar. Seguramente tenemos un seguro automotor, en algunos casos porque es obligatorio, ¿no? Bueno, y siguiendo con los objetivos, vamos a encontrar objetivos que no dependen del contexto y objetivos que sí dependen del contexto. Por ejemplo, ¿qué objetivos no dependen del contexto? ¿Qué objetivos dependen del contexto? Y, por ejemplo, irme de vacaciones. ¿Sí? Si hoy me quiero ir de vacaciones, voy a tener restricciones, aislamiento, variación del dólar. Si me quiero comprar una casa, también hoy depende del contexto, poder sacar un crédito UVA, un crédito hipotecario. Si me quiero casar, y hoy también depende del contexto. ¿Sí? Pero hay un montón de objetivos que no dependen del contexto y son los que seguramente van a pasar, ¿sí? Como llegar a una edad pasiva, jubilatoria, accidentarnos, ¿sí? Perder la capacidad productiva y hasta morirnos, ¿sí? Es lo que seguramente va a pasar por definición, ¿sí? Lo más seguro que tenemos es la muerte y los impuestos, lo dijo un gran filosófico, ¿no? Y esos objetivos no dependen del contexto. Entonces tenemos que, como les veníamos comentando con Fede, diversificar y poner nuestras inversiones en lo urgente y también en lo importante. Bien. ¿Querés hacer algún resumen o estamos bien? No, nos podremos ir metiendo ya en contexto. Muy bien, muy bien. Créanos que esto en mano a mano, mirando caras, es mucho más simple hacer preguntas retóricas a una pantalla, si bien estamos acostumbrados, pero es bastante más complejo. Entonces, gracias Gabo, espectacular, poco metiéndonos en contexto económico. Acá de la mano con la invitación a la reflexión, pero ¿qué viene pasando? ¿Sí? Hace 14 meses que enfrentamos todos nosotros una pandemia mundial, ¿sí? De un día para el otro el jefe es el virus, como diría un catedrático de apellido Dillenberger, y nos impone condiciones, ¿sí? De repente todos conocimos lo que es una cuarentena, el distanciamiento social, el cierre de fronteras, y de un día para el otro se frena la economía, y la única solución es imprimir billetes y bajar tasa. Ahí tenemos la maquinita imprimiendo billetes, para de alguna manera amortiguar la caída económica, ¿sí? Producto de esto, la base monetaria del mundo en dólares se expande un 25%, o sea, hoy hay un 25% más de dólares circulantes en el mundo. ¿Sí? Ahora, lo importante y las variables que nosotros
tendemos a analizar para tener un tablero de control, una hoja de ruta, es entender cómo afecta esto a países desarrollados versus a países emergentes o de frontera, ¿sí? No hay demasiadas novedades con eso, pero puede que Argentina cambie, modifique su calificación. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué pasa? En el país más endeudado del mundo, que además en los libros es el más seguro para invertir. ¿Por qué? Porque cada vez que tuvo que afrontar obligaciones de pago, hizo frente a las obligaciones. El excedente en esos países tiende a ir al consumo y al ahorro en el mercado de capitales, ¿sí? Mostrábamos hace un rato el S&P, uno de los índices norteamericanos, producto de que tienen un mercado financiero robusto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en emergentes o de frontera? Ahora, en Argentina. Digo, el principal problema que tiene Argentina, entre otros varios, es que gasta más de lo que entra. ¿Sí? Desde que al menos yo tengo uso de razón, y alguno que tenga unos años más también, probablemente haya visto la misma situación. Entonces, nosotros al momento de analizar en base a la lógica de los temas que venimos tratando, entendemos a Argentina como una carrera de vallas, ¿sí? Donde vamos saltando obstáculos y luego viene otro, y después saltamos otra cosa y viene otro. Entonces, ahí es donde entendemos que es indispensable planificar y tener un tablero de control, ¿sí? un mapa, una hoja de ruta, ¿sí? Porque eso los va a ayudar a ir de nuevo, tener distintas estrategias para los distintos objetivos, ir alcanzando los distintos objetivos, y que no todo dependa del contexto, ¿sí? Tener un poco uno mismo el control. Y con nuestro equipo entendemos, digo, que los principales desafíos y variables a monitorear, y que venimos monitoreando hace rato, son las acá descritas, digo, un poco la vacunación, cuál era el plan, vacunar a todo el mundo antes del verano, evidentemente no se llegó. Analizar también bueno, la cuarentena del año pasado, ahora las nuevas restricciones, qué pasa con el dólar, si hay algún otro acuerdo con el Fondo Monetario, la política principalmente tema electoral, y qué va pasando con la inflación, ¿sí? Un poco la estrategia anti-devaluación que estuvo tomando la administración pública, teniendo en cuenta el superrublo. Bueno, el superrublo, entendemos, habla del rublo que está haciendo el gobierno con la compra de dólares mediante la liquidación del agro, que además viene siendo récord, y a partir de eso engrosa sus reservas. El supercepo, bueno, nada, que no sepan, no se puede comprar dólares, podemos comprar $200 en el banco, y un poco la parte de la ortodoxia fiscal, donde se intenta no imprimir tanto, y bueno, se aplicó un impuesto a la riqueza para recaudar, y además mediante, bueno, como decía antes, la licitación de letras en pesos, absorber pesos de la plaza y de alguna manera intentar esterilizar la economía. Ahora, dicho todo esto, y todos los distintos análisis que hacemos nosotros en el tablero de control junto con nuestro equipo, y teniendo todos estos temas por lo menos informados y regulados, ahora, ¿cuál es la conclusión? Nosotros, cada uno desde su living, oficina o donde fuese que nos están prestando un rato de su tiempo de este lunes, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Podemos planificar eficaz, eficientemente e integralmente, ¿sí? Porque nosotros entendemos la planificación desde lo individual, desde la persona hasta la familia, la empresa y el país, ¿sí? Es por eso que una acción individual, ¿sí? En la planificación de cada uno, para construir capital, para proteger a la familia, para invertir en mucho o poco ahorro que vaya generando, eso generará salud financiera en esa casa, en esa persona, en esa empresa. Y un bienestar propio, ¿sí? Decantará
en el bienestar del conjunto de la población, ¿sí? Con un mercado de capitales más robusto, con otras reglas del juego. Entonces ahí es donde invitamos y esperamos por lo menos traerlos a una reflexión y agregarle valor en esta tarde, en que cada uno pueda hacer su análisis propio y en el caso que nos necesite estamos a disposición, de hecho están nuestras redes, y en base a eso poder planificar y hacer lo que cada uno puede hacer desde su planificación, desde su casa, que estamos convencidos que eso generará un bienestar conjunto. Voy a, por alguna razón cuando quiero pasar, no me escapa. Pero sí, pero bueno, ahí volvemos. Bueno, el día post pandemia habla de qué va a pasar el día que podamos salir todos a la calle. Digo, entendemos que no existe, es que no sé qué pasa con el precio, no existe destrucción de capital, vamos a salir todos con apetito de consumo y con una conciencia de bienestar y de planificación, que es un poco el resumen y la conclusión que estamos sacando todos juntos. Voy a dejar de... Bueno, si querés, Gabo, mirar el chat, yo no lo estuve mirando. Porque tenemos 10 minutos más o menos. Sí, vi varias manos levantadas y Sí. chats, como estoy compartiendo yo. Bueno, todos los que quieran ir haciendo preguntas, ahora estamos leyendo con Fede, vamos a ver cuáles podemos responder, nos da el tiempo. Y después acá están también nuestras redes y nuestro contacto para poder seguir esta conversación, ¿no? Bien, ahí estamos, están llegando mensajes. Ay, Miguel. Bien. Lee la que se te ocurra, ¿eh? No, bueno, hablan de si está sobrevaluado el mercado financiero del exterior, ¿no? S&P 500. Bueno, lo mismo que veníamos hablando, hay una emisión monetaria, no sé si sobrevaluado, pero hay mucha liquidez, mucha plata circulante que fue a estos tipos de mercados, ¿no? De seguridad. Entonces, yo creo que este tipo de preguntas estamos hablando siempre y entendemos del perfil de riesgo, el tiempo de maduración y el horizonte, ¿no? Y va a depender también de los objetivos financieros, ¿sí? Y va a estar sobrevaluado, bueno, depende del horizonte, por el tiempo que tenemos por delante para este tipo de instrumentos. ¿A qué nos lleva a invertir en un índice así? Si lo hacemos a corto plazo, si lo hacemos a mediano o más a largo, ¿no? Después, bueno, están llegando preguntas. ¿Los seguros cómo se eligen? ¿Cómo sé que son buenos? Bueno, lo que siempre hablamos, no sé si querés compartir un poco, pero yo creo que tengo una apreciación para ver si son buenos o malos. Hay que entender la calificación de riesgo, la empresa, en dónde estamos invirtiendo, ¿no? Porque estamos hablando de inversiones de 10, 20, 30 años. Sí, siempre con cualquier instrumento que uno elija, siempre invitamos a priorizar mucho la solvencia y la responsabilidad de las compañías con las que se elijan trabajar y justamente estar bien informado, asesorado para poder entender qué instrumento está teniendo y qué lógica tiene tenerlo dentro de la planificación en el portafolio de uno. Por ahí también preguntaba, bueno, ahí se disparó, preguntaban si es mejor uno de vida o uno de retiro, no me acuerdo exactamente quién. Sí, también me esa pregunta. Miguel, depende qué es lo que necesites vos. Si, Claro. si ayer perdiste la capacidad productiva, que hoy tus dependientes no se vean afectados ni financiera ni emocionalmente, lo adecuado sería un seguro de vida. Si lo que te preocupa es construir capital para el momento del retiro, por ahí podrías optar por algún instrumento de capitalización, con instrumentos que se evalúen en moneda dura para acompañar eso también. Bueno, ahí están hablando de retiro permite capitalizar y el otro no. Hay seguros de vida con capitalización, ¿sí? Creo que
los invitamos a conocer estos tipos de instrumentos, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué ¿Cuánto inversión? rindieron en el último año? También va a depender de la cartera y el portfolio donde están invirtiendo. Sí. Ok. Bien. ¿Cómo se puede hacer para planificar 20 años en un país como Argentina? ¿Es Ujú. viable planificar retirarme antes de los 65? Bueno, creo que en países, como en cualquier país de Europa sería mucho más fácil, ¿no? Creo que en Argentina es cuanto más tenemos que planificar. Ante tanta incertidumbre, estamos obligados a investigar, planificar y a analizar qué tipo de instrumentos tenemos, ¿sí? Y sí, creo que obviamente se puede. Fede trabaja hace 10 años, yo hace 7 años, y analizamos y trabajamos a largo plazo en Argentina, ¿no? Ujú. Trabajando Sí, bueno. portfolios de corto, mediano y largo. Es Ujú. así. Creo que en nuestro país más necesidad tenemos de planificar que en otros, por la incertidumbre y por todo lo que vemos hoy a diario. Sí. Sí, Miguel dice que el retiro permite capitalizar, el otro no. Calculo que hablaba lo de seguros de vida. Hay Claro. distintos instrumentos, Miguel, y hay algunos que de vida que también tienen cierta capitalización. Pero bueno, nada, esto es ya a medida de cada uno dentro de su planificación. Eh, Acá hay una muy buena. ¿Cómo influye el factor psicológico en las inversiones, ¿no? Y eso es lo que siempre hablamos con nuestros clientes, siempre es algo que se presenta. Creo que nunca podemos actuar bajo emociones, ¿no? Y si actuamos bajo emociones, estamos en un instrumento en el cual no tenemos que estar invirtiendo, ¿no? Creo que lo principal es actuar bajo la razón, con, bueno, todas las herramientas, ya sean técnicas, fundamentales para esa determinada inversión. Entonces, factor psicológico y habría que buscar anularlo o buscar instrumentos de renta fija donde no despierten y no generen emociones, más que nada. Ujú. Sí, sí. Tomás habla, bueno, del riesgo argentino, de posicionarse en activos. Bueno, nada, es tener un portafolio diversificado y distintas estrategias para los distintos objetivos. Eh, Acá es donde también es importante buscar Ujú. esos activos de afuera, ¿no? Como hoy lo son los CDRs. En fin, por ahí mucha gente conoce los CDR, pero no de todos los atractivos. Por eso también los invitamos a contactarnos, ¿no? Buscar refugio en empresas de afuera que podemos acceder desde el mercado argentino, ¿no? Sin abrir Ujú. una cuenta de inversión, compramos una partecita de una acción de afuera. Correcto. Siguen cayendo, siguen. eh, Bueno, siguen las preguntas. eh, bueno, ¿Agarrar alguna? gracias por estar tan activos. La verdad que funciona. Eh, Noelia por ahí pregunta qué instrumentos invertirías ahora a mediano plazo. La verdad que no sería prudente ni profesional dar una recomendación así al aire. Noelia, nosotros lo que hacemos es, y entendemos que es la manera de asesorar, poder entender tu planificación, el por qué, el para qué, y en base a eso buscar las alternativas. El gobierno puede intervenir o poner palos en la rueda de los EDARs. El año pasado nos preguntaron lo mismo, Sí, ¿te real, acordás? sí, voy a responder lo mismo que respondimos el año pasado, es que eso por ahora no pasó y que lo vemos ilógico que suceda, porque nada, sería, no me sale la palabra, nada, sería ponerle más trabas a ese mercado. Exacto. O considerarse en la medida que el Estado no inclusive en los bueno, era lo mismo que decíamos recién. Gracias, Laura. Sí, Bien. bien. A mediano plazo, en contexto de, bueno, es la que acabas de responder. Todo el mundo habla de criptomonedas hoy, con el salto del Ethereum. Bueno, y Invertir, fíjate qué interesante esto. diga. Hace una semana estaban todos a full con las monedas, ¿no?
Hoy tenemos monedas que están en plena caída, ¿sí? Ethereum, que llegó a $4.200, hoy está en $3.500, ¿no? Entendemos que las monedas es para perfiles riesgosos, donde apuntamos a inversiones capaz del 5, 10, 15% del portfolio, y entendiendo también que es una inversión a largo plazo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hubieron muchos que empezaron a incursionar por el boom, ¿sí? Por la euforia, y recomendarles que entiendan por qué están invirtiendo en esos instrumentos, que entiendan el perfil, el horizonte, los objetivos, porque también tuvimos boom de las criptos en el 2017, caída, una meseta de 3 años, y 3 años que nadie hablaba de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir y no invertir por seguir corrientes. Sí, querés tener cripto en tu portafolio, buenísimo. Antes que nosotros hubo alguien que habló de cripto, lo estuve escuchando, decía, nada, yo tené, pero no pongas en ese tipo de activos que son un poco más volátiles, tal vez, dinero que no puedas perder. Entonces, ¿querés tener cripto? Tenés un 5% de tu portafolio, no sé. Por ahí preguntan, bueno, disculpen si alguna consulta Siguen queda llegando, pendiente. lo bueno que siguen llegando, estamos generando este espacio. Sí, preguntan alternativas de inversión para los dólares. Desde Argentina hay algunos fondos en dólares que Dave, invierten. Sí, o fondos comunes en dólares de renta LATAM, algún tipo de instrumento más conservador de ese tipo, y si no, poder comprar ETF, un poco de lo que toca. también tenemos obligaciones negociables, una parte de renta fija más una renta variable, ¿no? Por la variación del precio del activo. Creo que hay opciones para inversiones en dólares, ¿no? Para esos ahorros en dólares, hay un montón de opciones dentro del mercado argentino. Sí, sí, sí. Diversificar. Acá hay alguien que habla de interés compuesto como alternativa, instrumentos de inversión como alternativa mediante el interés compuesto, cambio político legislativas. Sí, por ahí hacen preguntas sobre Más los hablemos fondos después de las ETF. elecciones. Los fondos ETF obviamente se compran con dólar cable, ¿sí? Bien, estaba preguntando Daniel. Sí. Eh, con estas caídas en las acciones tecnológicas, bueno, es cierto que hubo una corrección, principalmente en las tecnológicas en Estados Unidos. Dicen, es momento de comprar las mismas, de nuevo, no voy a dar una recomendación, pero si vos, Facundo, entendés que están en un buen valor, pues sería una opción. Fondos LATAM y ETF son cable, los ETF sí, los LATAM depende que tengan adentro. ¿Qué opciones recomendás en dólares, ahorros para poner en movimiento? Claramente van perdiendo poder adquisitivo versus inflación en Estados Unidos, pues sí, que el último Bueno, se puso habría que buscar al 4%. rentas fijas, ¿no? Rentas fijas, estamos apuntando a una inflación del 3% seguramente en Estados Unidos, habría que buscar rentas arriba de esa tasa, como son las ON. Hay un montón de opciones que hoy están rindiendo 9 hasta el 12%, ¿no? Y hay que entender también los riesgos que estamos asumiendo. Claro. Tengo 21 años. Bueno, Alejo, 21 años, quería pensar a 10. Primero te felicito, Alejo, por pensar Qué bueno. en cara a los 21 años. Ojalá, hoy tengo 32, ojalá a los 21 me hubiese planteado lo mismo. ¿Querés responder? Respondeme. Invirtiendo el 10% a 10 años. Bueno, también es entender y armar un portfolio. Creo que cuando somos muy jóvenes, tenemos tanto tiempo por delante, podemos tomar riesgo, ¿no? Cuando el plazo, estamos hablando de 10, 15, 20 años, podemos armar carteras donde tengamos una diversidad capaz del 60 hasta el 70% en activos de alta rentabilidad o alta adversidad al riesgo, ¿no? Buscaría armar un portfolio con una buena participación de riesgo. Bien.
Bien. Soberanos. Sí. Bueno. Pregunta. ¿Ven mayor potencial Permiso, en chicos. soberanos o en ONs? Señor, ¿sí? Nada, los últimos 3 minutos, así Bien. pueden terminar con las preguntas. Bien. Le agradecemos Gracias. a Nicolás Fusoni que no ponga datos personales, no nos parece ético sumarse a una charla de colegas y poner los datos en el chat, pero bueno, muchas gracias. Ojalá te contacten un montón. Entonces, si querés responderle a Tomás el tema de los bonos soberanos y las obligaciones sociales y cerramos. Bueno, también es algo muy personal. Yo invierto con muchos clientes, o sea, mis carteras están posicionadas en ONs a un mediano plazo, ¿no? Aprovechando rentas del 8 hasta 9 y 10% en dólares anual con pagos semestrales, ¿no? Va a depender, es algo bastante personal, es lo que venimos hablando con Fede. No podemos dar recomendaciones abiertas porque van a depender de la liquidez y de lo que siempre hablamos, ¿no? Objetivo, horizonte. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo, por recibirnos en sus casas. Esperamos haberles agregado valor y cualquier consulta estaremos a disposición con todo nuestro equipo. Gracias. Buenas semanas. Nos vemos. Federico y Gabriel, Chau, chau. muchísimas gracias. A ustedes. Chao, que estén bien.